Bueno, estamos en BM Online. A través de BM Online solamente ustedes pueden divisarnos hoy, escucharnos hoy. Y bueno, vamos a probar toda la fortaleza de BM Online, una radio digital y un canal de televisión que están para ustedes todos los días. Y también tenemos el pool de medios, el pool de canales. Ese pool se llama Cosmos Televisión y tiene un montón de canales que irradian, proyectan también lo que hacemos acá nosotros en la región oriental y occidental del país. Bastante fresco está haciendo afuera. Acá tenemos faroles, tenemos mucha, ¿cómo que se llama? Tenemos mucho calor a través de las luces acá en el estudio, pero afuera hace realmente fresco. ¿Qué temperatura tenemos ahora mismo en Asunción? A ver, porque este miércoles, mitad de semana, 10 de julio, amaneció frío. 10 grados tenemos, 10 grados, la máxima será de 14, la humedad en el aire de un 72%, visibilidad normal 20 kilómetros, los vientos soplan desde el sector sur a 13 kilómetros en la hora y anuncian escarchas. Ya habrán habido escarchas en varias regiones del país, evidentemente, y sigue siendo más frío todavía lo que va a venir mañana, por lo menos. Mañana jueves 11, la mínima será de 8 grados, la máxima de 13. Y el viernes 12, la mínima de 5 grados, la máxima de 14. Y les recuerdo que el sábado 13, en conmemoración de aquel 13 de julio de 1985, vamos a tener a las 14 el show de Live Age, con todas estas estrellas de la música. Bueno, y aquí estamos con una estrella de cómo construir embarcaciones. Un propietario estrella del astillero La Barca del Pescador y de la armadora naviera Yerutí S.A. A ver, el empresario Guillermo Ereque Viguets. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo con estás? Este fresquito. Bueno, ¿tuviste frío para venir? Y la verdad que está fresco afuera, pero bueno, nosotros tenemos unas condiciones que nos permiten pasar por cualquier tipo de temperatura, gracias a Dios. Otra gente no es tan favorecida. Sí, bueno, pero ¿y las barcazas cómo pasan si las aguas de los ríos Paraná y Paraguay están muy bajas, muy, digamos, ¿cómo que se dice eso en términos de ustedes cuando baja el nivel? El nivel, el calado disponible, digamos, Sí, del sí, río. sí, había una terminología, pero ¿cómo hacen las barcazas para desplazarse con tan poca agua, digamos? ¿Y por qué surcos, digamos, por qué encuentran el canal pertinente para ese traslado? Sí, la situación en general del río se podría describir en 3 zonas específicas. Uno, de Asunción al norte, que es la parte más crítica. Increíblemente, el río Paraguay, entre el río Apa y el río Pilcomayo, ubicándose, es el tramo de soberanía exclusiva paraguaya. Tiene los pasos más difíciles de toda la hidrovía. Esos son los lugares más complicados, están en ese espacio, increíble. O sea, del Pilcomayo para arriba. Del Pilcomayo hasta el APA. Luego, cuando entra en aguas compartidas con Brasil, los pasos son relativamente complicados, pero no tanto como en ese tramo APA-Pilcomayo. Entonces, a nosotros nos tocó la peor parte, digamos, del río. Lastimosamente, bueno. Entonces, esa parte está muy complicada de navegar hoy. Ya muy pocos convoyes están pudiendo hacer esas travesías, digamos. Luego está el tramo que es de Asunción al sur, que está un poco mejor. Hay algunos pasos complicados, pero estuvo recibiendo dragado en las zonas de los pasos de arena, así que está un poco mejor la situación. En la zona paraguaya. La zona paraguaya, sí. Sí. Paraguay es el único que está haciendo obras realmente en lo que es hidrovía puramente. Es como si Argentina se ufana diciendo que ellos son los que calan el río. Ah.
Argentina incluso hoy, dragan el río. Incluso hoy Argentina está teniendo déficit de dragado de Santa Fe al sur, que es donde operan los grandes buques marítimos. Incluso esa zona tiene déficit de dragado. Argentina, desde que rescindió el contrato o liquidó, terminó el contrato con Jan de Null, con el consorcio Hidrovía, prácticamente no está haciendo nada. Hizo algunos intentos en algunos lugares, pero han cambiado tantos funcionarios que cada uno que viene empieza de nuevo y bueno, hasta ahora no dragaron nada. Pero siguen ilegalmente cobrando ese famoso peaje. Siguen. El peaje sigue corriendo. Lo sigue único que se corriendo. comprometió Argentina es a no detener a ningún barco hasta que esto no esté definido. Pero ¿sí? el peaje sigue vigente. Que Así es el leitmotiv del pago ahí obligatorio, porque es simplemente dinero. Es dinero, sí. Es dinero que el gobierno argentino actual considera que necesita. Y es una realidad, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero el cobro del peaje en la navegación por el tramo argentino de la hidrovía es ilegal, es Totalmente, incorrecto. claro. Por más que Argentina necesite dinero, no lo puede cobrar, porque el peaje es una tasa que debiera pagarse con una contraprestación, y en este caso no existe la contraprestación. Ni hay dragados actuales, ni hay proyectos inmediatos de dragado. Así que cobran la tasa para que algún día, si les sobra el dinero que cobraron, puedan hacer algo con eso. O si no, lo financiarán con la tasa que cobren a partir de ese momento. O sea, es la realidad económica argentina. Y nosotros seguimos pagando. Sí, muchas empresas están pagando regular y religiosamente el peaje para no tener problemas, con la expectativa de que algún día lo recuperarán si se anula totalmente eso. Y hay algunas empresas que no están pagando justamente porque los presupuestos actuales no permiten a algunas empresas hacerlo, debido a justamente estas condiciones dramáticas del río, que hace que sus embarcaciones naveguen con menos cantidad de carga y por ende recauden menos en flete. O sea, menos cantidad para que no se hundan más de la cuenta los barcos. Así mismo. Por el peso, digamos. El peso de la carga hace que el barco se vaya hundiendo cada vez más, ¿verdad? Y hoy se puede navegar al sur de Asunción con un 60% de la carga máximo. 60%. En el mejor de los casos. Bueno, en Puerto Antequera dice que descendió el río Paraguay y eso afectó y afecta la navegabilidad y a la actividad pesquera también. En promedio baja 1 centímetro por día. En promedio baja 1 centímetro por día, lo que afecta el transporte fluvial por las dificultades para la navegación, que de 12 se redujo a 7 pies de calado. Y la actividad pesquera también sufre el impacto del estiaje. El estiaje. Ok. Era la palabra, al estiaje. claro, El estiaje es la época en que el río baja a causa de la falta de lluvia. Y bueno, el estiaje. Eso, bueno. De 12 se redujo a 7 pies. Y 7 pies, ¿cómo se mide eso? De 12 pies a 7 pies sería. Las mediciones que se hacen del río se hacen respecto a una escala que hay en cada punto, digamos, del río. En Puerto Antequera no recuerdo que haya una escala en el lugar, pero bueno, entonces esa escala es una regla que está en el río y que marca el cero de profundidad del río, que ese cero está relacionado a una cota específica de ese lugar respecto a la altura del mar. ¿Okay? Entonces a partir de ahí se van tomando las mediciones. Esto que hablan ellos de 7 pies... o de 12 a 7 pies. ¿Qué 12 significa pies en cristiano? En cristiano significa que de 12 pies, que son 3 metros 60, 13 metros 70 de altura del río en el hidrómetro de ese lugar, a 7 pies, que son 2 metros con 10, 2 metros con 15 de altura, de 3,6 a 2,15. Realmente es dramática la situación porque... ¿Y cuánto debe de ser normalmente para que una embarcación se deslice, se mueva sin dificultad? Bueno, la mayor parte de las embarcaciones fluviales están hechas en función a un calado disponible de 11 pies más lo que se llama en este negocio 2 pies de revancha. O sea, el río debía tener 13 pies garantizados en todos los lugares. ¿Y el metraje, eso es de vuelta? 13 pies serían 3 metros con 90.
O sea, 4 metros más o menos. 4 metros, ponele, sí, porque es en realidad un pie son 30,5. Y ahora, ¿cómo están las aguas? ¿Está a la mitad? Más Ahora o menos. el hidrómetro de Asunción, hoy no lo vi, pero ayer estaban un poco más de 40, un poco menos de 40, el de Asunción. Yo miré el de Villeta ayer, que estaba en 45, algo así, ayer. 45 centímetros sobre el cero. Y las condiciones para que se navegue... Muy poco. Es poquísimo. Para que se navegue normalmente, debiera estar... 45 es de esa argolla a la otra. Claro, ahí es nada. Pero la argolla a la que está abajo. Esa es la relación entre la altura actual del río y el cero del hidrómetro. No quiere decir de que esa sea la cantidad de agua que hay. ¿Ok? Está, porque el río tiene... Porque hay zonas más profundas también. Tiene baches, claro. Tiene alturas, tiene piedra, tiene de todo. Tiene nenechos también el río. Sí, sin duda. Tiene sus nenechos también. Tiene también el río. Solo que estos son un producto humano y el río lo hace por la naturaleza. Sí. Entonces, esa es la situación. Con el río ahora en Asunción en 40 centímetros, digamos, la posibilidad de navegar está en torno a los 7 pies. 7 pies de calado disponible más o menos. Lo que se complica, aparte de la altura disponible, es que los convoyes tienen que fraccionar en cada lugar donde hay un paso difícil. O sea, ¿qué significa eso? Se divide. Claro. Un remolcador lleva, por ejemplo, 12 barcazas, de las cuales tiene que separar 2, 4 o 6, ¿verdad? Y llevarlas en un paquete de un sitio a otro, pasar el paso difícil, amarrarlas en ese sitio y volver a buscar su convoy otra vez. Dependiendo de la distancia que tiene que recorrer en uno y otro sitio. ¿Todo eso se hace? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo se hace eso. Dependiendo de la distancia que tenga que recorrer. Hay lugares donde tiene que ir más de 60, 70 kilómetros. Entonces se pierde casi todo un día fraccionando en un solo punto. ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de problema que se genera. O sea, hay unos sobrecostos enormes para la logística del comercio exterior paraguayo por culpa de esto. Bueno, estamos conversando para aquellos que se conectan con nosotros a través de BM Online, www.brunomassi.com.py. Conversamos con el empresario naviero Guillermo Ereque, presidente de Shipyard S.A., propietario del astillero La Barca del Pescador y de la armadora naviera Yerutí S.A. Tiene una vastísima experiencia el empresario Ereque en la actividad justamente que le concierne y en esa actividad del transporte fluvial en particular le permite tener una amplísima visión de cómo desarrollarse como, empresario de este rubro, que no es fácil. Entre paréntesis, si el río está, o los ríos están así tan, con este estiaje mencionado, ¿ustedes siguen fabricando las barcazas lo mismo como si nada hubiera pasado? No, al contrario. Vos sabés que es necesario más cantidad de barcazas para llevar la misma cantidad de carga. Entonces, este tipo de situaciones generan la necesidad de una mayor disponibilidad de embarcaciones generalmente. Ahora, estas son cuestiones puntuales. Los empresarios armadores toman sus decisiones de incrementar su flota en función a otro tipo de cosas, como el incremento de las cargas fundamentalmente, ¿verdad? Y es lo que se ha estado produciendo aquí en Paraguay en los últimos tiempos. Digo Paraguay por ser el actor principal de lo que es hidrovía. En realidad lo que está creciendo en forma más importante es la carga de mineral de hierro de Brasil y ahora pareciera de Bolivia a corto plazo con destino al Río de la Plata. Eso es lo que impacta en la capacidad de la flota, digamos, mucho más rápidamente. Y luego también un poco el aporte de soja principalmente de la región en general al río. Pero lo más importante es el mineral, digamos. En base a eso es que se toman las decisiones de construcción de embarcaciones. Bueno, recién mencionaste Paraguay, principal actor de la hidrovía. Y acá en Asunción, capital del Paraguay, se realizó días pasados, hace poquito nomás,
esa reunión, una asamblea, una de las dos anuales del Mercosur, Mercado Común del Sur. Paraguay en ese momento era presidente pro tempore del Mercosur, a través de Santiago Peña en este caso. Pero lo notable, querido Guillermo, es que yo no leí, no vi, no atendí o no escuché que se haya tratado esta problemática entre Paraguay y Argentina, aunque no vino el presidente Milei, se ausentó, y en su lugar se sentó la canciller, que debió de estar al lado de los cancilleres y no usufructuando la silla presidencial, porque ella es canciller, no es presidente, y tiene sus funciones particulares. No representa, ella misma lo dijo a periodistas, no representa a Milei. Cuando le preguntaron por qué no está Milei acá, no, chicos, tienen que informarse ustedes, yo no sé nada, pero ella se sentó en esa silla que debió de ocupar Milei, por ejemplo, que no vino, que se fue a ver un partido de fútbol con Bolsonaro a Brasil, y se ausentó irresponsablemente de no vino, se ausentó de ese momento crucial donde se debían de dirimir intereses de los países, porque no se juntan por amistad ahí los presidentes, se juntan por los intereses de cada país. Cada país tiene intereses que solucionar, que consultar, que dirimir, que qué sé yo, que debatir, lo que sea. Y uno de los temas capitales para mí hubiera sido que se trate esta historia de la hidrovía. ¿Por qué seguir nosotros pagando, o sea, las embarcaciones paraguayas, de bandera paraguaya, seguir pagando algo ilegal por pasar por la Argentina? No sé si me explico. Correcto, sí. Realmente el peaje este sigue vigente, solo que Argentina se comprometió a no detener ninguna embarcación paraguaya a causa de ese motivo hasta que se termine de negociar. Pero hoy por hoy no hay una negociación abierta respecto a ese tema. ¿Y dónde están las negociaciones justamente? ¿Por qué no se negoció ahora? Sí, la verdad no es el ámbito, Bruno, porque hay tan poco tiempo... tan poco tiempo de las comisiones técnicas, de los cancilleres y ni qué decir de los presidentes, que ellos se dedican a las cosas que le interesan en forma puntual, digamos. O sea, el presidente uruguayo, el presidente brasileño se dedicaron a reclamarle a Milei su inasistencia. Sí, y no más que eso. Después se habló del relacionamiento de Mercosur con China. Perfecto. Y las cosas internas... El día a día que hay que resolver. Y eso es lo que el día a día que hay que resolver. Es como que te juntaras, digamos, en una familia de una condición humilde, se juntaran marido y mujer y hablaran hoy de las vacaciones que tomarían dentro de 3 años. ¿Por qué no hablamos de comer este mes? Es la cuestión. ¿Por qué no hablamos de asegurar el colegio de nuestros hijos a la vuelta de las vacaciones? De que lo podamos pagar. Porque eso mismo es lo que está ocurriendo y siempre ocurre con este tipo de reuniones. Son puros discursos, muy poca realidad. Se gastan papeles. Papeles y discursos. Y mucho dinero en protocolo. Hotelería, viajes. Mucho dinero se gasta. Aviones. Para intercambiarse, entregarse la presidencia pro tempore para que las cosas básicamente sigan igual. Porque, de hecho, el Mercosur está totalmente desdibujado respecto a su origen hoy. Cada país tiene una visión propia de lo que es el Mercosur y de qué le interesa del Mercosur. Y no coincide de un país al otro. Entonces, yo creo que hay que empezar replanteando el Mercosur desde esa perspectiva. Ponerse de acuerdo en algo. Porque no pasamos de ser una unión aduanera. No somos más que eso. El resto de las cosas no existe. Bueno, pero justamente dijiste recién unión aduanera. ¿Y la aduana qué representa una aduana? Pasar de un territorio a otro territorio distinto, ¿verdad? Es más o menos eso el significado de una aduana. Sí. Bueno, y cuando vos aéreamente, por el avión, venís de Buenos Aires a Asunción o de Asunción a Buenos Aires, ese tramo de 1.200 kilómetros
lo haces en 2 horas y con toda la parafernalia aduanera de un lado y del otro, ponerle 2 horas y media más o menos, y un poquitito más a veces, pero muy poco. Pero si terrestremente haces lo mismo, pasás de un territorio a otro, tanto acá, de Puerto Falcón a Clorinda, y allá en Posadas, en Encarnación a Posadas, allá en el puente tardás 7 horas en el puente para pasar. ¿Y cómo se explica eso? ¿Por qué tanta diferencia si aéreamente es la misma cosa que terrestremente? Porque pasás de una aduana a la otra aduana. Y cómo en un puente tenés que indefectiblemente tardar 7 horas para pasar de un lado al otro, y aéreamente llegás en 2 horas y media. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, es muy simple, Bruno. El volumen de tráfico de uno y otro es distinto, primero. Pero aparte de eso, no hay infraestructura para facilitar ese paso fronterizo, sino para controlarlo. No se facilita nada, para controlar el paso fronterizo. Entonces, pero es con la Argentina, con la Argentina. O sea, Argentina es el que controla. Así es. Brasil no lo hace. Brasil, no, claro. Hasta 100 kilómetros de la frontera vos podés entrar y salir como quieras, cuando quieras. Argentina no es así. Tiene un concepto distinto. Sobre todo aquí en la provincia de Formosa es donde los controles son más fuertes. Porque saliendo... Ponele, pasás el puente y en los primeros 50 kilómetros tenés 3 puestos de control en ruta, donde te paran de vuelta, te miran, te controlan teóricamente, cosa que tampoco ocurre demasiado, pero bueno, el concepto de control es el que está muy metido ahí. Pero aparte de eso... Desde la época de la colonia viene esto. Sí, bueno, han pasado muchas cosas, se ha modernizado el mundo, pero el concepto de colonialismo sigue siendo básicamente el mismo, ¿verdad? Y a nosotros nos ocurre eso, no solo ahí en el paso fronterizo, sino también en el río. Así que... Decime, ¿y por qué nosotros, discúlpame que te interrumpa, porque a mí yo tengo como qué sé yo, una historia en la garganta respecto a este tema. ¿Por qué no nos hacemos respetar nosotros? ¿Por qué no nos ponemos mucho más fuertes? Inclusive acá tuvimos en nuestra casa a los presidentes, excepto Milei, que se debió de tocar, porque al final de cuentas todos los países que conforman el Mercosur, incluyendo a Bolivia ahora, tienen algo que ver con la hidrovía. ¿Por qué no se tocó ese tema que es central y es para todos los países, no solamente para Paraguay? Es para todos los países, en mayor o menor escala, qué sé yo. Es un tema que todos saben que es problemático. ¿Por qué no se toca y no se allana de una vez y se pasa en todo caso a otro capítulo o lo que sea? Pero yo hasta ahora no entiendo. ¿Cuándo se va a tocar esto? Y ya no te digo arreglar, tocar nomás esto, porque ¿en qué momento se debe de tocar? Si con los presidentes ahí en las narices no damos ese paso, ¿cómo es el asunto? Bueno, en realidad el ámbito donde debiera hablarse a nivel presidencial de esto es en Mercosur, porque después tenés el convenio de hidrovía, donde todos estos países están representados, pero ahí no van los presidentes. Sí, claro. Ahí van como máximo los cancilleres y generalmente los funcionarios específicos de cada cancillería que están en el área, vinculada con lo que es Latinoamérica y el Cono Sur y demás. Entonces, no tiene en hidrovía el nivel como para forzar ninguna situación. Y a nivel Mercosur, los presidentes vienen con una mirada distinta. No les preocupa demasiado ese tipo de cosas. Ellos prefieren aquellos temas que les permitan hacer un discurso y después un comunicado tal vez grandilocuente, importante, ¿verdad? Entonces, los temas como la hidrovía
son muy relativos. Para ellos. Para todos. Incluso para el presidente de Paraguay muchas veces, que hizo en este caso un reclamo de que el dragado es muy importante, que hay que hacerlo y demás. Pero un enunciado. Pero no hay una respuesta. O sea, no es un tema que se discute a nivel de las comisiones técnicas, ni de los cancilleres, y menos aún de los presidentes. O sea, hay que seguir pagando lo que dicen los argentinos nomás. No, esa sí va a ser una realidad. ¿Ah, sí? En este momento, en el Mercosur, no se resolvería probablemente ese tema. Porque es un problema bilateral, llamémosle así. A Brasil no le preocupa porque no tiene prácticamente una flota, ¿verdad? Que esté pagando eso. Bolivia tiene poco tráfico y Paraguay es realmente el que se ve afectado. Entonces, debería Paraguay tratarlo en Argentina entre el presidente paraguayo y el argentino, pero tratarlo y resolverlo, no expresarlo y recibir una respuesta en el sentido, sí, lo vamos a estudiar y ya queda el tema, digamos, sine die. Si le encuentra ya en la casa Rosala al presidente, si no se escapó para ver otro partido de fútbol, ¿verdad? Puede ser. Qué notable. No, pero yo creo que nosotros necesitamos mucho más hacernos notar, golpear la mesa. La Cancillería tiene que hacer eso. Dicen que estamos bien como Ministerio de Relaciones Exteriores, pero yo estudio neófitamente el tema a la distancia, muy someramente y a la distancia, de que se siguen con los mismos problemas y no se resuelve ninguno de ellos, ¿verdad? Porque esto es hace décadas que ocurre. Sí, hace muchísimo tiempo. Y el paso fronterizo, que es un desastre. Un calvario, esa es la palabra. Es un calvario. Y más aún si consideras, como te decía antes, que el 95% de ese tráfico es tráfico fronterizo. Alguien que vive acá y va a Clorinda o un poquito por ahí nomás, o alguien que vive en Clorinda y viene acá. O sea, es tráfico fronterizo en el cual se pierden 7 horas a la ida y 4 o 5 a la vuelta. Es muchísimo tiempo lo que pierde. Todo un día. Y el tiempo del ciudadano es un costo para la economía. Porque en vez de estar esperando, ahí debería estar trabajando, produciendo. Claro. Bueno, Guillermo, que no sé si dar vuelta a la página, qué sé yo, o ahondar en otro tema, el transporte, el caso del tren, por ejemplo, no sé si vos estás muy consustanciado con eso o no, se paralizó también la expectativa que se tenía respecto al famoso tren de cercanías, que al final de cuentas iba a abarcar una longitud de 40, ¿cómo se llama? Un tramo de 40 kilómetros. Yo quisiera que tuviera 360 kilómetros del ferrocarril bendito ¿verdad? Como antes se tenía, por supuesto, pero otra vez se paralizó. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué no son las cosas más, no sé, aceleran más las cosas? ¿Por qué son tan lentas las cosas, tan burocráticas las cosas? A nivel Estado. La comparación que se puede hacer, Bruno, respecto a este tipo de cosas es que una persona en el ámbito privado está obligada a hacer procesos rápidos. En el ámbito público no. En el ámbito público el funcionario lo que hace es cuidarse las espaldas antes que nada, antes que cualquier cosa. Y hacer el trabajo cuando tiene tiempo para hacerlo. La mayor parte del tiempo está cuidándose o haciendo sus propias cosas y el resto del tiempo lo que le sobra está sobre los proyectos que interesan al país. Entonces, eso ya es un problema serio. Y está clarísimo. ¿Por qué el Estado necesita casi 400.000 empleados para hacer el trabajo que lo podría hacer probablemente con 50.000? ¿Por qué? Porque nadie hace ningún esfuerzo por cumplir su tarea. Nadie. El Estado es de todos, entonces no tiene un dueño. Por lo tanto, no hay nadie que esté encima reclamando eficiencia. No, el que está arriba lo mira al de abajo como votos para la próxima elección. No como un empleado que tiene que darle eficiencia a la gestión del Estado. Entonces, eso nomás lo ya atenta contra todo. Y luego la falta de recursos, la falta de capacidad de gestión por parte de los funcionarios es terrible. Este tipo de cosas debiera avanzar mucho más rápido, debiera hacerse mucho más expeditivo. El tren de cercanía es importante para nuestro país porque tenemos
todas las vías de ingreso y salida de la ciudad colapsadas por culpa de la cantidad de automóviles que hay y motos. Y cada ¿Por vez qué más. hay eso? Porque no hay un transporte público bueno, confiable y eficiente. Entonces, eso es importante. Ahora, decir que vamos a poner un tren para conectar Asunción con Encarnación no es tanto el tema de lo que pueda ayudar eso. El tren hoy serviría al país para alimentar los puertos fluviales para la carga. Para eso debiera servir. Hacer mucho más rápido y eficiente el sistema de transportar la carga de los puntos de producción a los puertos. Para eso tiene que servir. Y un tren de cercanía que no solamente sea entre Asunción y Ipacaraí, debería ser también entre Asunción y Villeta, entre Asunción y interconectar todo. Interconectar. Nuestra ciudad tiene una bendición, Bruno, que no tienen muchas ciudades en el mundo. Tiene unas radiales que comunican todo el espectro del país con la capital, con el centro de la capital. Se podría aprovechar eso para generar sistemas de transporte eficientes, pero no. Estamos siempre esperando. Hace un año prácticamente que tenemos un gobierno nuevo que todavía no tiene un plan para resolver el problema del transporte de pasajeros en el área metropolitana. No tienen un plan. Así mismo. Entonces, no se puede esperar que resuelvan el problema de un ferrocarril y de un transporte masivo de personas si no pueden resolver eso. Decime, y esto de la posibilidad que se tendría a través del Mercosur, Paraguay, inserto ahí, para con China continental, respetando supuestamente nuestra conexión diplomática con Taiwán de hace 67 años. ¿Vos ves con cierto optimismo esto que están anunciando o va a caer en saco roto otra vez esto? Mira, el problema que tenemos nosotros es que no podemos venderle directamente nada a China como país. Y tal vez se pudiera abrir un canal para vender directamente a través del Mercosur. Lo que yo no veo es que China continental acepte que nosotros sigamos ligados a Taiwán y comerciar con ellos. Eso es lo que no veo, por más Mercosur que haya de por medio. ¿No ves eso? La producción paraguaya va a tener que cambiar de ciudadanía siempre para poder llegar al mercado chino mientras tengamos relación con Taiwán. Entonces es una opción política del país mantener el apoyo a Taiwán, y yo creo que eso no permitiría que comerciemos con China en forma directa. Ahora, yo te cuento, yo importo muchas cosas de China continental hoy. ¿Ah, sí? Se triangula, o sea, la documentación a través de Hong Kong y empresas en Hong Kong que sí tienen la posibilidad de comerciar con Paraguay, pero importamos muchas cosas. Lo que no podemos hacer es venderles. Venderles. Ese es el problema. Importamos, pero no podemos exportar nada. No podemos exportar nada. Porque ahí ellos bajan la guadaña. Claro, ahí es donde ellos cortan todo por el hecho de nuestra relación con Taiwán. Entonces yo eso no creo que cambie. Eso es desde mi perspectiva de hombre de calle, de trabajo. No conozco el... Y con Taiwán, esta conexión diplomática de hace casi 70 años, ¿te parece que es la correcta, así como están las cosas hoy y con esas pretensiones de Pekín? Nosotros tenemos que seguir insistiendo en ese relacionamiento, que no estoy poniendo en tela de juicio, ¿verdad? Pero simplemente te consulto, ¿es importante para nosotros tener esa conexión con Taiwán o sería más importante tener una conexión con Pekín? La verdad es que esto tendría que ser analizado en un ámbito nacional, mucho más allá de lo que yo puedo manejar como concepto de relaciones económicas entre los países. Cada sector tiene que saber cómo le afecta y luego hay que ponerse de acuerdo para definir si vamos o no vamos con China continental. Ahora, así en forma conceptual te diría, los países tienen intereses, no amistades. Claro, intereses, decíamos. Entonces, eso. Sí, el interés de Paraguay está en comerciar con China continental. Lo de Taiwán no sé si tiene algún futuro, ¿verdad? Ahora, la actitud política de China en lo que es el Oriente y la forma en que está tratando de aplastar a Taiwán, a Filipinas y demás, hace que vos pienses, pucha, ¿será que me conviene irme por esa vía? No digo que vayan a aplastarnos a nosotros, porque somos muy poco importantes,
Pero así como varios países en la región, podemos volvernos también una colonia china. Porque tienen tanto poderío económico, tanto poderío, que pueden comprar todo nuestro país si quisieran. Sí, así mismo. Bueno, querido Guillermo, no sé, acá tenés una cámara, tenés minutos a favor tuyo. ¿Querés hablar de tu empresa, lo que estás haciendo ahora, la prospección, a partir de ahora, a fin de año, alguna meta que ustedes digamos, se dieron como primordial, no sé, de lo que quieras? Bueno, la verdad, la industria naval en general en Paraguay está pasando por un buen momento, porque estamos en una etapa de crecimiento de los volúmenes de carga exportados principalmente, porque el volumen es lo que manda aquí, ¿verdad? Y en volumen lo que Paraguay, lo que la región, mejor dicho, exporta es lo que manda en el tema logístico. Y hay bastante demanda, hay crecimiento, entonces está pasando por un buen momento la industria naval. Nosotros como empresa en este momento estamos construyendo embarcaciones para terceros y estamos iniciando también una construcción de un convoy completo de barcazas para nuestra propia flota, para poder seguir creciendo como empresa naviera. Así el tema está bien, está encaminado, se está trabajando bien. Nuestra empresa ha crecido mucho tecnológicamente en know-how, en manejo de reparaciones de embarcaciones, reparaciones complejas. Entonces hemos alcanzado un nivel que hoy nos genera mucha satisfacción. Yo hoy ya estoy mirando otras formas de crecer, que siempre vinculado con la industria naval, pero incrementar el uso de nuestra capacidad, de nuestra infraestructura como empresa, es lo que estamos en este momento mirando. Y ya le he puesto la picana a todo el equipo para que trabaje esto de aquí a fin de año, de tener una planificación, porque todas estas cosas se hacen con un tiempo prudencial, no se hace un día para otro. Nosotros necesitamos determinado tipo de profesional que no existe mucho en el país, entonces hay que formarlo, ¿ok? Y eso lleva su tiempo. Bueno, vos dijiste algo fundamental fuera de micrófonos, que digamos, esa presión que hacen los argentinos en el cruce terrestre para con nosotros se debe a que acá las aduanas paraguayas son más laxas, digamos, o sea, el funcionario de la aduana de Paraguay X es más laxo, no le pone empeño como forzosamente lo tienen que hacer los gendarmes argentinos. Por eso esa cantidad de horas ahí en el puente, 7 horas entre Encarnación y Posadas, etcétera, etcétera, son más, digamos, meticulosos por un lado, que no está mal eso, pero no extender tanto tiempo, por supuesto, porque el tiempo es oro, y tiempo es dinero, como se sabe. Pero eso ocurre del lado argentino porque nosotros carecemos de esa misma actitud también respecto a eso. O sea, no se toma con seriedad el trabajo de controlar a quién pasa y quién no pasa. La verdad, para nosotros los ciudadanos normales que necesitamos hacer a veces ese paso fronterizo es terrible. Que nos manejen, nos demoren y nos controlen en la manera en que lo hacen. Pero hay que entender también una cuestión, que Paraguay tiene la fama de ser un país origen de tráfico de drogas. Entonces eso justifica el nivel de control que hacen en muchos sitios en la Argentina, y los dos accesos, tanto el de Posadas como el de aquí de Clorinda, son lugares fundamentales para ese tipo de cosas. Por lo tanto, bueno, en parte es un poco responsabilidad nuestra. ¿Y por qué nos ocurre eso? Y de este lado no hay ningún control para la salida de vehículos, de personas. No se controla del otro lado. Y ahí tenés el control migratorio y el control aduanero en el mismo puente, digamos. Y luego vienen los controles de gendarmería, que son los de seguridad, para ver que no haya contrabando, que no haya tráfico de droga, que no haya tráfico de personas incluso, ¿verdad? Que está tan de moda en este momento.
Entonces, es una situación compleja, pero yo creo que todo eso se podría resolver, sobre todo del lado argentino, si se ampliara la infraestructura y la cantidad de puestos de atención a la gente que está pasando la frontera. Y en cierta forma pareciera ser que es una especie de estrangulamiento que hacen para evitar ese paso lo más que se pueda. O sea, para que personas como vos y yo lo piensen 2 veces antes de irse ahí. Que decía vos, si yo me tengo que ir a la Argentina, me tengo que ir en avión. Claro, bueno, porque de lo contrario pierdo 7 horas para entrar. En el puente nomás, sí. Y si te vas a ir a Buenos Aires, después tenés 12, 14 horas de viaje desde Clorinda hasta Buenos Aires. O sea, es muy largo para hacer ese viaje, digamos. Entonces preferís ir en avión. Ahora, la gente que vive en torno a la frontera y que sufre eso, esa gente es la que yo no entiendo cómo puede convivir con esto. Bueno, querido Guillermo Ereque, gran empresario naviero, muchísimas gracias. Bueno, él arma las embarcaciones, sus empresas, por supuesto, y siempre con un paso vanguardista. Así que te agradecemos mucho que hayas una vez más estado acá con nosotros, querido Guillermo. Lo mejor siempre. Muchas gracias. Y hasta una siguiente ocasión, y esperemos que todo esto conversado de alguna manera se atienda y se pueda superar. No sé cuándo, pero es la preocupación de todos, ¿verdad? Nosotros necesitamos una mayor fluidez con nuestros vecinos y muy especialmente con la Argentina.